Muy buenos días, queridos alumnos del séptimo año A, ¿cómo están? Tantos días sin hablarnos. Hola Sofi. Hola Vladimir, ¿cómo está? Espero que más participativo hoy día. Hola Bastián, bien, gracias. Aquí rabiando con el notebook. Ya me conocen, ya les conté por qué. Hola Ignacio, hola Rayén, hola Christopher. Vamos a comenzar, ¿ya? Les voy a pedir, si tienen su libro cerca, que lo tengan a mano porque vamos a empezar a ocuparlo más seguido, ¿ya? Yo también voy a sacar el mío, lo tengo acá en el cajón. Me dio un tirón de cuello. La nada pues chiquillos, después de los 30, miren, ¡au! Miren todos los dolores. ¡Ay! Perdón. Ya. Ya pasó. Ya, vamos. Bueno, son cosas que pasan, ¿sí o no? Vamos a partir con un nuevo objetivo. Al fin terminamos la primera unidad, chicos, que era la de hominización, primeras civilizaciones y adaptación al medio natural. Ahora vamos con la segunda unidad, que, ay, me la pasé, era civilizaciones clásicas. Vamos a ver otras civilizaciones más, pero las más avanzadas, las más desarrolladas de la época, que corresponden a Grecia y Roma. ¿Ya? Y esta es la unidad 2 para que la anoten en su cuaderno. Miren, voy a usar una fuente de letra parecida a las letras griegas. ¿Ya? Estas que corresponden también a letras griegas, bueno, es una imitación. Y estas sí tienen más relación con el alfabeto griego. ¿Ya? Así que si no las entienden, díganme, pero en general son bastante parecidas a nuestro alfabeto normal, porque de hecho nuestro alfabeto viene del griego. ¿Ya? Vamos con el inicio y el objetivo 5, para que lo anoten por ahí, que es caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e intercambio e inferir cómo sus características geográficas, por ejemplo, clima, relieve, recursos naturales, entre otros, influyeron en el desarrollo de la ciudad-estado griega y de la República Romana. ¿Ya? ¿Alguno me puede decir a simple vista cuál es el contenido que vamos a ver esta clase? Entonces, ojalá en una o dos palabras. Vamos, ¿quién lo identifica? ¿O quién me lo puede marcar en la pizarra solamente el contenido de esta clase? Pueden ocupar la pizarra, chicos, sin escribir tonteras ni hacerle cera, porque ya he recibido reclamos. Así que, solo marcar lo que creen que vamos a ver hoy. Bastián, devuélvete. Sin verbo, solo el concepto. Puedes, mira, acá se retrocede. Eco. ¿Quién hizo eso? Se equivocó. Ahí puede retroceder. Los que no puedan usar la pantalla, me lo pueden escribir en el chat público. Yo no puedo borrarlo. La persona que hizo ese rayón tiene que apretar acá, deshacer anotaciones. Ya, ahí está. Vamos, del resto que no está participando en la pizarra, ¿quién me puede decir cuál es el contenido que vamos a ver hoy? El título siguiente. Vamos, tengo más alumnos. Veo a la Anaís, yo que no está escribiendo. Veo al Gabriel que no está escribiendo. Veo al Ignacio que no está escribiendo tampoco. ¿Qué pasa? ¿Están dormidos? Ya. Acá ya me marcaron, chicos. Gracias a los 4 o 5 que participaron. Gracias Rayén, Sofía, Vicente, Christopher y Bastián. Los demás. Parece que les va a llegar un reto. Yo les recuerdo que mañana vamos a tener reunión con sus apoderados. ¿Qué pasa que no participan? Ya, se aguanta, Gabriel, un ratito porque este es el momento en el que tienen que participar. Ya, yo también tengo hambre, todavía no como, pero estamos en esto. Es un rato, ¿ya? Después vamos a poner un video, quizás ahí puede aprovechar de masticar. Pero mientras tanto le estoy pidiendo que me digan lo que vamos a ver del objetivo.
es importante que entiendan que el objetivo es lo que nos guía con la materia. Ya hablaré. Entonces, bien, no sé quién puso acá, pero el mar Mediterráneo es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué es lo que es el mar Mediterráneo? ¿Dónde se ubica? ¿Cuáles son sus características? Por ejemplo, el clima, cuál es su relieve, cuáles son sus recursos. Y esto vamos a alcanzar solo a ver un poquito, porque esto lo vamos a dejar para la próxima clase, que son las ciudades-estado o polis griega y la República Romana. ¿Ya? Pero vamos a comenzar con esto, mar Mediterráneo. Buenos días, Derek. Gracias por saludar. Usted siempre muy atento. Algunos entran calladitos, no dicen nada y se quedan ahí, en los laureles. Ya. Entonces, ¿qué objetivo vamos a ver? ¿Qué número era? Vamos, todos respondiendo. Solo tienen que poner un número. ¿Qué objetivo era? Ya, perfecto, el 5. Súper bien. Y que se refiere a las culturas clásicas, Grecia y Roma. Miren, esta foto la encuentro espectacular. No la encontré sin esas marcas de agua, pero fíjense bien, acá les aparece el mar Mediterráneo en todo su esplendor y parte del continente europeo con su relieve, y también del continente africano y parte del continente asiático. El mar Mediterráneo es uno de los pocos mares interiores que tenemos en el mundo. ¿Y por qué se considera mar y no lago? Porque si se fijan acá, tiene salida al mar, al océano Atlántico, y por lo tanto es un mar, es de agua salada. ¿Ya? Este mar Mediterráneo, al igual que como vimos en la unidad anterior, ¿se acuerdan de las civilizaciones fluviales? Martina, ¿te acuerdas de las civilizaciones fluviales? ¿Por qué se caracterizaban? Por ejemplo, la India, China, ¿qué más? Vimos varias. La India, China, Mesopotamia. ¿Qué características tenían? ¿En dónde se ubicaban? ¿Cercanas a qué? Algo buscaban para asentarse en un lugar. Voy a esperar la respuesta de los demás. Sí, puede ser. Uy, todavía me duele el cuello. Vamos, responda. Bien, por ahí está mejor. El Basti me había dicho cerca del mar. En realidad, Basti está más o menos porque buscaban fuentes de agua dulce más que salada. Se ubicaban cerca de ríos. Ya, ahí lo dijo el Christopher, bien Christopher, el Gabriel, el Derek me puso en general agua y la Martina puso cerca de los lagos. En realidad, para ser bien estrictos, las civilizaciones fluviales se ubicaron cercanas a ríos. Y de hecho, por ejemplo, en Mesopotamia, que estaría para este lado de acá, Mesopotamia se ubica entre dos ríos. En la India, alrededor de uno, el muy grande, el río Indo. En China también cerca de dos ríos. ¿Por qué el río? Porque además de permitirles regar sus plantaciones, sus cultivos, era usado como medio de transporte, una manera más fácil de moverse de un lugar a otro. Ya eso pasó en los primeros momentos de la humanidad. Pero luego comenzaron a ubicarse otros pueblos que no tuvieron ríos cerca porque ya estaban todos ocupados. Se ubicaron cerca del mar Mediterráneo, que si bien no ayuda al riego, sí ayuda como medio de transporte. ¿Ya? Es un medio de transporte, una forma de conectar diferentes lugares más rápido, porque imagínense ustedes vivir acá, por ejemplo, en la bota italiana, y tener que llegar a Asia Menor. Miren el camino que tendríamos que recorrer a pie. Además, ojo, montañoso, muy montañoso, muy montañoso, muy montañoso. ¿Qué le sale más fácil? Navegar. Se van a crear diferentes embarcaciones con remos, con vela. Hola Scarlett, buenos días. Para poder moverse más rápido y con carga. Porque en realidad en la época no tenían motor, no tenían autos y tenían que llevar todo su cargamento sobre animales.
o con carreta, lo que dificultaba y demoraba mucho los viajes. Entonces, estos otros pueblos que no pudieron acceder a los ríos se van a ubicar en las costas del mar Mediterráneo. Todas las costas van a estar habitadas, pero especialmente en ciertos puntos que van a ser más favorables. Por ejemplo, los romanos se van a ubicar acá, en el centro de la bota italiana. ¿Ya? Los griegos, que también los vamos a ver, se van a ubicar acá, en la península balcánica, junto al mar Egeo. Este mar de aquí chiquitito se le llama mar Egeo, pero es parte del mar Mediterráneo, como el mar de acá, que está junto a Italia, se llama mar Adriático. ¿Ya? También se van a ubicar algunos griegos acá, en las costas de Asia Menor, lo que hoy día sería Turquía. Acá en las islas también van a estar habitadas. Por acá van a estar los fenicios. Por acá, ¿quiénes van a estar? Estos ustedes los conocen. Miren, acá hay un río que se llama el río Nilo que desemboca en el mar Mediterráneo. ¿Qué pueblo, civilización se ubicó acá de las primeras? ¿Quién sabe? Esto es África, el norte de África, junto al río Nilo. Es una civilización fluvial. Bien, Sofía, los egipcios. Acá. Por acá se van a ubicar los cartaginenses, lo que actualmente es Túnez. Y así, chicos, va a estar rodeado de pueblos y civilizaciones que se van a asentar en el Mediterráneo. Otra facultad que tiene el mar Mediterráneo es que une 3 continentes, como les dije. Une el continente europeo con el continente africano, con el continente asiático. ¿Ya? Por lo tanto, va a ser un escenario el mar Mediterráneo. Todo lo que pase en el mar Mediterráneo va a afectar a estos pueblos. ¿Ok? Ya, vamos a avanzar con un video que les tengo que va a darnos más características de este escenario. Pero los que estaban en África y cerca del mar se exponían a que se los comieran o atacaran animales salvajes. Bueno, esta parte de África en realidad no es tan selvática, Bastián. Es mucho más desértica, por lo tanto hay menos biodiversidad, ¿ya? No es como el África central, que es sumamente salvaje. Bueno, de todas maneras, el hombre siempre va a seguir luchando contra la naturaleza para dominarla. ¿Ya? Les voy a compartir el video, quiero que le pongan atención. Igual les voy a dejar el enlace a los que se les repite o no se les reproduce bien. Ahí está el enlace para que lo veamos al mismo tiempo. ¿Ya? Voy a silenciarme a mí misma. You are now muted. ¿Pudieron ver el video? ¿Pudieron ponerle atención? ¿Qué les pareció la música? Es música griega. Como que va más rápido. No pudo Christopher, pero yo dejé el enlace más arribita para que lo revisen mientras nosotros comentamos. ¿Sabían algo del mar Mediterráneo? ¿Dónde está ubicado? No sé si ustedes tienen acceso a mapas grandes en la casa o como para más o menos calcular en qué altura se encuentra. ¿No? Ya. El mar Mediterráneo es como el principal atractivo turístico de Europa. Ya tiene costas muy bonitas, hay playas enormes y bonitas que están alrededor, especialmente por el lado de Europa. Ya, ubican más o menos dónde está, en qué parte del mundo, ¿cierto? Arriba. Bueno, arriba, de acuerdo a los mapas. Ok. ¿Qué condiciones climáticas tiene el mar Mediterráneo? Ahí lo menciona, ¿no? Como qué climas se dan en ese entorno. Caluroso. Templado. Bien, es más bien templado. De hecho, existe un clima que se llama clima mediterráneo, que es un clima de alguna manera perfecto, en el cual están las 4 estaciones del año bien marcadas. Hay una primavera
muy fértil, hay un verano caluroso, hay un otoño tibio y hay un invierno muy lluvioso, lo que permite, eso que permite que los cultivos se desarrollen bien, normalmente, que tengan periodo de cosecha, periodo de cultivo, periodo de abono. Eso permite que no haya que cuidar demasiado la agricultura, a diferencia de lugares, por ejemplo, en los cuales llueve todo el año, que es más difícil. Los lugares tropicales, por ejemplo. El Mediterráneo no es tropical, es templado. Y por lo tanto, se marcan las 4 estaciones del año muy favorablemente. Además, al ser un mar interior, bueno, voy a avanzar aquí un poquito. Además, al ser un mar interior, no es tan bravo como el mar afuera. Es mucho más tranquilo, hay poca corriente marina y no es tan profundo tampoco. Es menos profundo. Por lo tanto, hay menos peligros en este mar. Ya, acá aparecen los pueblos que les había mencionado, algunos de ellos. Por ejemplo, aquí faltan los egipcios, pero aparecen los hebreos, que vendrían a ser el pueblo de Jesús, de los judíos. Los fenicios, los griegos, los micénicos, cretenses, egipcios, cartaginenses, etruscos, romanos. Ahora que ya vimos el video, yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que tantos pueblos se ubicaron en las costas del Mediterráneo? Y ahora debieran decirme todo lo que vimos antes. Todos. Quiero respuestas de todos. De la Didel, del Vladi, de la Scarlett, de la Rayen, del Tommy, de la Marty, del Derek, de la Kiara. Buenos días, Kiara. Se le olvidó saludar, parece. Ya, bien, sigan. De ahí los leo todos. Voy a ir tomando apuntes de lo que ustedes ponen acá abajito para que después ustedes lo pasen a su cuaderno. Voy a dejar un espacio grande para escribir esas características. Ya, a ver, me dice... Clima templado, bien. Sigan los demás. Fertilidad de las tierras, bien. Ríos tan cercanos no hay, solo el Nilo, pero igual vamos a poner ríos. Tierras buenas, transporte, bien. Transporte fácil. ¿Qué más? Clima, ríos, fertilidad, buenas cosechas. Ya. Comercio, bien, Ignacio. Comercio activo. Ay. ¿Qué más? Me falta gente respondiendo. ¿Quién no me respondió? El Vladi parece que no respondió. ¿No está el Vladimir? La Scarlett. La Scarlett sí puede responder porque delante me saludó. Ah, ya, sí, la vi, me imaginé que no podía, por eso no la volví a mencionar. Gracias, Rayen. Respondiste, Vladi. ¿Y la Scarlett? Ay. La Kiara. El Gabriel. ¿Dónde está el Gabriel? ¿Está comiendo? Ya. A ver, acá tenemos... Les faltó decir que era poco profundo. Y menos peligroso, ¿no? Menos peligroso. Todo eso ustedes vayan tomando apunte en su cuaderno también. Menos peligroso, poca corriente. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí. Ay, Bastián iba a poner otro aporte. ¿Cuántos metros de...? No recuerdo, pero... No sé el número exacto. Pero mucho menos profundo que, por ejemplo, las playas que tenemos nosotros acá en Chile. Que caen como a un socavón marino por el tema de la subducción. No, lo de ellos es casi como un lago. Tiene olas, pero poquito. Yo estuve les conté pues, cuando fui la otra vez a Europa, a España. Miren acá. Yo estuve, a ver, espérense, déjenme observar bien. No, por acá, Barcelona. Aquí, en esas playas. Y poquito oleaje. Y el agua ni tibia, o sea, claro, ni tibia ni tan helada.
por el mismo hecho de que es un mar interior y por lo tanto no es tan frío como el océano Atlántico. Pero no recuerdo la cifra exacta de kilómetros de profundidad. Bastián, ¿qué tiene que ver eso? Ya pues, no se desubique. Sigamos. Ahora sí, desarrollo, tienen que escribir. Ojalá no tengan que escribir todo y solo vayan tomando apuntes de lo importante. A los que les cuesta más pueden tratar de ir escribiendo todo, pero si no alcanzan, no me retrasen, ¿ya? Porque después ustedes pueden revisar este material igual en su cuaderno de historia. Hola Camila, buenos días. Ya, pero quedaste fuera de la lista, sí Camila. Voy a guardar de nuevo la asistencia. Esto va a estar, sí. De todas maneras que va a estar en el cuaderno, porque yo sé que no van a alcanzar a escribir todo. Vamos primero con el concepto de ecúmene. Ecúmene es una palabra griega, obviamente. ¿Ya entiende, cierto? Las letras, yo les decía que estas son letras del alfabeto griego. Y que es nuestro origen de alfabeto, porque si lo pensamos, alfabeto está mencionando las dos primeras letras griegas, alfa, que es la A, y beta, que es la B. ¿Ya? Alfabeto. ¿Lo sabían? El alfabeto griego. Ya, ahí está la E, la L. Sí, está bien. Bueno, por ejemplo, acá la O que aparece en desarrollo es la omega, el omega. La S es un poquito diferente. La A es la A de ángulo. No sé si han hecho en matemáticas ángulo. Se escribe así como... En realidad es como más triangular. Bueno, el ecúmene es un término griego que lo que quiere decir en realidad, lo voy a poner acá al ladito, es escenario. Escenario. El ecúmene para los griegos era el escenario de la humanidad. Los griegos tenían el concepto muy poético, muy teatral, de cómo observar la historia, de cómo observar la geografía, etc. Y ellos decían que el mar Mediterráneo que tenían frente a ellos era un escenario de los procesos importantes de la humanidad. Por ejemplo, la guerra. Cuando dos naciones o dos sectores se enfrentaban en guerra, tenían que sacar su flota, su ejército al mar Mediterráneo y combatir. En el Mediterráneo también en tierra, pero siempre con el Mediterráneo de fondo. Y por lo tanto, este mar gigante para ellos, porque ellos no conocían o nunca habían salido a los otros mares, por ejemplo, no tenían idea del Océano Pacífico, que es el más grande del mundo. Para ellos el mar Mediterráneo era el escenario de la humanidad. Era un mar entre tierras, porque como vieron en el mapa, está rodeado completamente de tierras, excepto en el paso de Gibraltar, que no lo mencioné delante, pero está acá. Este paso se llama Paso de Gibraltar, que se encuentra en España, que aquí se ve chiquitito, pero en la realidad es bastante ancho. Casi no se divisa la costa. Entonces, este mar entre tierras es el escenario de la humanidad. Eso significa ecúmene. ¿Sí? Para ellos, era un elemento de unidad entre los pueblos que lo habitaban. Aunque hubieran tenido 15 pueblos diferentes alrededor del mar Mediterráneo, todos los pueblos tenían contacto entre ellos. Sabían que existían esos otros. Sabían que se dedicaban, por ejemplo, a la agricultura, estos otros se dedicaban a la pesca, estos otros se dedicaban al comercio porque tenían mucho excedente, como los egipcios, por ejemplo. Por lo tanto, había un contacto constante. Tenían contacto entre ellos. Lo vamos a poner aquí entre medio. Ahí. Había contacto entre ellos. El mar Mediterráneo permitió que hubiera un gran desarrollo marítimo. O sea, si esos pueblos por ejemplo, si los griegos en vez de haberse ubicado en el mar Mediterráneo, se hubieran ubicado, por ejemplo, en un río, supongamos en el río Indo, como en la cultura india, seguramente no habrían logrado construir los barcos que lograron construir. ¿Por qué? ¿Qué me puede decir por qué? ¿Cuál es la diferencia entre construir un medio de transporte, una embarcación para ríos, que construir para un mar? ¿Quién sabe?
¿O se le ocurre? Piensen ustedes en Chile. Imagínense construimos un barco para ponerlo en el río Maipo. ¿Será lo mismo que construir un barco para ponerlo en las costas de Chile, en la playa? Bien, tiene que ver con las dimensiones. ¿No es cierto? No es lo mismo. De hecho, yo puedo andar en el río Maipo en un kayak, que ni siquiera necesita vela. En los ríos, las embarcaciones son mucho más sencillas, porque el río tiene dirección. Van en un puro sentido. ¿O han visto un río que va en 2 sentidos o 3? No, ¿cierto? Tiene que ir en un puro... O sea, imposible que yo quiera a través del río Maipo ir al cajón del Maipo desde acá. Es imposible. Porque solo en dirección opuesta. Entonces, chicos, el mar me proporciona la posibilidad de dirigirme en cualquier dirección a través del viento, de los remos, etc. Y por lo tanto, una embarcación para el mar es mucho más compleja que una embarcación para un río. ¿Se entiende la importancia del mar Mediterráneo para que estos pueblos, estas culturas, estas civilizaciones lograran construir una gran flota? ¿Se entiende o no? Si yo les pregunto, por ejemplo, después en una prueba, chiquillos, a ver, déjenme elaborar la pregunta. ¿Cómo afecta el mar Mediterráneo? No, no es esa la pregunta. La pregunta es ¿por qué los griegos, los romanos lograron mayor desarrollo de embarcaciones que Mesopotamia? ¿Quién me lo puede responder? ¿Por qué los griegos tienen mejores embarcaciones que los mesopotámicos? ¿O que los chinos? ¿Por qué los romanos tienen mejores embarcaciones que los egipcios? Vamos, todos respondiendo. Ya. Sigan nomás, sigan respondiendo. Bien, bien, bien Sofía, bien Bastián, bien Scarlett, bien Ignacio. Porque estaban viviendo en un lugar que les exigía construir mejores embarcaciones. Vivían en el mar Mediterráneo. Tienen que tener mejores embarcaciones. Era una obligación, porque si no se quedaban atrás. Porque se ubicaron, dice la Rayen, porque se ubicaron en una zona que les permitía desarrollarse mejor. Porque tenían buenos materiales y recursos. Miren, piénsenlo así, chiquillos. Cuando uno se le presentan más dificultades, piensen ustedes que para los griegos y los romanos hubiera sido ideal vivir cerca de un río importante. Quizá hubiera sido mejor, quizá incluso buscaron ríos en los cuales asentarse a vivir y no encontraron, yo les dije, estaban todos ocupados. Habían llegado otros pueblos más antiguos. Entonces, cuando buscaron ríos y no encontraron, dijeron, bueno, ya, quedémonos aquí frente al mar. Que para ellos en un principio era difícil, porque decíamos, pero ¿cómo nos vamos a mover? Bueno, ahí vamos a tener que solucionarlo. Pero como tenían esa dificultad de tener un mar enfrente y no un río, tuvieron que ingeniárselas. Y ahí salió la inteligencia, ¿cierto? La técnica. Tuvieron que estudiar esos mares, tuvieron que imaginarse una manera de surcarlos, de cruzarlos. Entonces, cuando se les presenta una dificultad, podrían haberse quedado flojeando, pero no. Griegos, romanos, cartagineses no se quedaron flojeando. Se buscaron la manera de cruzarlo. Y por lo tanto lograron un mayor desarrollo. ¿A qué voy con esto, chiquillos? A que a ustedes, si no se les presentan desafíos, es muy probable que se queden con el mínimo. Y por eso es tan importante que uno les esté constantemente haciendo pensar, obligándolos a pensar para que logren un mayor desarrollo. ¿Se entiende lo que quiero decir? El cerebro es un músculo que hay que ejercitarlo. Si no lo ejercitamos, se queda de ese tamaño y pueden vivir perfectamente bien el resto de su vida con ese tamaño o con esa capacidad cerebral. Pero si podemos más, ¿por qué no desarrollarlo mejor? Y la mejor manera de desarrollarlo es haciéndoles difícil las cosas. ¿Se entiende lo que quiero decir?
Es una enseñanza para la vida esto. ¿Alguien me entiende o estoy hablando chino? Sí se entiende, ¿cierto? Los griegos son lo que fueron, que son una de las culturas más importantes de la humanidad, porque tuvieron dificultades y las superaron. Y vamos a ver que su relieve era el más difícil de todo el mar Mediterráneo y lograron ser los que conquistaron a los demás, los mejores, porque trataron de superar ese desafío, ese problema. ¿Ya? Continuamos. Entonces lograron un gran desarrollo marítimo, pesquero, obviamente, porque al ser un mar también tenemos hartos recursos marítimos, también agrícola y ganadero. El clima sobre todo permitió que tuvieran una buena agricultura. Y ganadero también, la crianza de animales. Era utilizado el mar Mediterráneo o este ecúmene como vía de transporte y comercialización. No solo para combatir este escenario también era para comerciar, intercambiar productos con otros pueblos. El intenso comercio marítimo impulsó un gran intercambio cultural. Esto es súper importante, porque como les dije, entraron en contacto estos diferentes pueblos y como estaban en contacto directo muchas veces, se intercambiaban tradiciones y cultura. Por ejemplo, intercambiaban sus lenguas, sus idiomas, tenían que lograr entenderse de alguna manera y así, por ejemplo, los egipcios tomaron mucho de los griegos tomaron de los romanos y así se intercambiaron cosas. Entonces, es muy probable que cuando estudiemos a los griegos y los romanos veamos que tienen cosas en común, porque se intercambiaron entre ellos cosas, no solo cosas materiales, sino que también la cultura, la manera de ser, las tradiciones, las creencias. Los dioses griegos, que tenían que ver con los ámbitos de la naturaleza y estaban personificados, van a ser casi los mismos que los dioses romanos, porque a los romanos les gustó mucho cómo los griegos explicaban la naturaleza. ¿Se entiende cómo se influencian entre ellos? Los principales que van a influenciar a todos los pueblos van a ser los griegos. Los que más impacto van a generar en los demás. Entonces, tenemos diferentes pueblos. Los cretenses, que son los de la isla de Creta, o también llamados minoicos, y los micénicos, que son, podríamos decir, el origen de los griegos. El pueblo que habitó el mismo lugar de los griegos, antes. Tenemos a los fenicios y los griegos, que recorren todo el mar Mediterráneo. Los cartaginenses y los etruscos, que recorren el Mediterráneo occidental, o sea, al lado de acá del mar Mediterráneo. Y los romanos, que le van a llamar a este mar el Mare Nostrum. ¿Qué significa Mare Nostrum? ¿Quién puso atención al video? Chiquillos, estoy hablando sola. Yo me fui solita hablando. Bien, estaban poniendo atención. Bien, Bastián, Sofía, Ignacio, el mar nuestro. ¿Y por qué los romanos tan barzas van a decir que el mar es de ellos? Porque van a conquistar a todos los pueblos alrededor del Mediterráneo, incluso a los griegos. Pero mucho tiempo después, no todavía. Ya van a formar un imperio. Y en realidad van a ser los dueños de casi todo el continente europeo, parte de África, parte de Asia. Bien, vamos a avanzar un poquito que estamos ya atrasados. El caso de Grecia. Los griegos se llamaron a sí mismos helenos. ¿Por qué? Porque para ellos Grecia no era Grecia, sino que era la Hélade. No recuerdo bien qué significaba específicamente el concepto Hélade, pero hace referencia a esta parte del mar Mediterráneo. La península de los Balcanes. Esta es la península de los Balcanes. Esto actualmente es Grecia. Ojo, Grecia se mantiene como país hasta la actualidad. La península de los Balcanes, que está compuesta por el Peloponeso, la zona del Ática, Macedonia, Tesalia, y también los griegos habitaron acá, Asia Menor, al frente. O sea, acá y las islas del mar Egeo. ¿Ya? Todo eso fue habitado por los griegos, pero ¿cómo le diríamos más respetuosamente a los griegos? Porque si vamos y le decimos, oye, griego, se sienten mal. ¿Qué lo quieren ellos? Los helenos. Ojo, acá está, miren. Y de hecho, Helena, el nombre Helena viene de ahí. De la mujer que vive en la Hélade, en la antigua Grecia. Así que si alguien tiene mamás, tías,
sobrinas, lo que sea, que se llamen Helena, usted cuéntele que Helena significa la mujer que habita la Hélade, que era la antigua Grecia. ¿Ya? Los griegos se llaman a sí mismos helenos. Ahora sí, no se les va a olvidar. Ya. Los helenos, o sea, los griegos, fueron herederos de los minoicos o cretenses que viven aquí, miren, en la isla de Creta, que está frente a la Hélade. Al frente, pero es una isla, aunque es bastante grande. No sé si han escuchado el mito del Minotauro. ¿Alguien? El Minotauro y el laberinto del Minotauro fue creado acá, en Creta. Ya, esa historia es, bueno, es un mito, pero igual en el Palacio de Conosos, que está en Creta, hay un laberinto en el subsuelo. Y eso alimenta la historia de que el rey de acá de Creta, en esta época, alimentaba al Minotauro con hombres jóvenes. Ah, lo leyeron en lenguaje, súper. ¿Se acuerdan de la historia? Después uno de los jóvenes se le ocurrió, no, una mujer que se enamoró de él, le dio la idea de que usara un hilo rojo, Teseo. Bien, que llevara un hilo para poder volver de vuelta, luego de matar al Minotauro. Ya, entonces esa historia que leyeron ustedes, el mito del Minotauro, Teseo, la mujer se llamaba, no me acuerdo, Perséfone me parece. Sí, es un mito, pero sí existe el Palacio de Conosos y el laberinto, que estaba en su como sótano. ¿Ya? Está acá en Creta y pertenece a la cultura minoica, que fueron aliados de los griegos, puede decirse que los antepasados de los griegos. Los griegos o helenos se ubicaron en la península de los Balcanes, que ya les dije que está acá, miren, voy a hacer un círculo, península de los Balcanes, en las costas de Asia Menor, es decir, acá, y en las islas del mar Egeo, o sea, todas estas islas de acá. Se conformaron en ciudades-estado, o sea, los griegos o los helenos no eran un imperio con un rey central, sino que cada ciudad griega o helena tenía sus propios autogobernantes, se autogobernaban. ¿Por qué? Porque el relieve de los griegos, o sea, la forma de la tierra en la que habitaban, era escarpada y montañosa. Por lo tanto, era muy difícil conectar o comunicar a una ciudad con otra. Tía, ¿qué es ese pescado que hay al medio del mar? ¿Cuál pescado? Ah, este de acá. Es como un delfín, una tonina. Ya, chiquillos, estoy atrasada. Lo último que quería decirles es que el relieve, miren, si lo miráramos en perspectiva de la península de los Balcanes, de Asia Menor, de la isla de Creta y de las islas del mar Egeo, en el Mediterráneo, o sea, el territorio de la Hélade, de los griegos, era muy escarpado. ¿Qué significa escarpado? ¿Qué es lo que ven ustedes de ese territorio? ¿Es fácil de recorrer? ¿Les parece que puedo andar con una carreta con mi cargamento de una ciudad a otra? Es rocoso, ¿cierto? Pero el mejor concepto es escarpado. Imagínese usted, sí, va a quedar guardada Scarlett. Imagínese usted que agarra una hoja de su cuaderno y la arruga bien, y luego trata de estirarla. Eso es escarpado, eso es el territorio heleno, arrugado. ¿Y eso qué es lo que provoca? Que es escarpado, esto los obliga a ellos, es otro desafío más. Ya tienen el primer desafío que es navegar el mar Mediterráneo y lo lograron. Y tienen un segundo desafío, que su relieve es arrugado, escarpado. Y esto los obliga a construir ciudades muy aisladas y con poca comunicación entre ellas. Por eso eligieron a sus propios gobernantes y se convirtieron en polis. Cada ciudad es un estado por sí misma.
en vez de obedecer a un líder central. No es como, por ejemplo, el Imperio Azteca que tenía varias ciudades. Bueno, en realidad no tenía varias ciudades. Supongamos los mayas, que tenían varias ciudades y todos tenían un líder central. No. No es como Egipto, que tenía varias ciudades alrededor del Nilo, pero todos elegían o respetaban a un faraón central. No, acá no es así. Acá es que cada ciudad tiene un rey propio. Y entonces, ¿cómo yo puedo decir que eran todos griegos y cada uno tenía su propio rey? Porque todo lo demás era en común. La misma lengua. Por ejemplo, supongamos que tenemos 15 ciudades-estado griegas o helenas. 15 polis griegas. A pesar de que cada polis tiene a su propio líder, que incluso entre los líderes de diferentes ciudades se odiaban, a pesar de eso, hablan el mismo idioma, creen en los mismos dioses, tienen las mismas tradiciones, tienen la misma forma de agricultura, tienen el mismo comercio, y todo eso los mantiene unidos como helenos. ¿Se entiende? ¿Sí o no, chiquillos? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué los helenos tenían ciudades-estado? ¿Por qué los helenos tenían polis independientes unas de otras? ¿Podían tener ciudades conectadas entre ellos? Porque su terreno es escarpado. Perfecto, esa es la palabra perfecta para definirlo. Escarpado, rocoso, montañoso. Y ese es un desafío que ellos superaron formando polis independientes con sus propios gobernantes. Entonces, ¿qué los mantenía unidos como helenos? Si no tenían los mismos gobernantes. ¿Qué los mantiene unidos? Bien, su cultura. ¿Qué más? Creencia, su idioma. Todo eso los mantiene unidos. Miren, imagínense, esto es lo que queda de la ciudad polis o ciudad-estado griega de Atenas. Imagínense que esto hubiera tenido que estar conectada con otra y tener al mismo líder. ¿Cómo hacemos que el líder venga a todas las ciudades? Es algo muy demoroso. Qué belleza, ¿eh? ¿Qué les parece? Atenas. Ese es mi siguiente viaje, ir a Grecia. Ya, así se ve el territorio. Miren, es rocoso, ¿o no? ¿Qué les parece? Súper, súper escarpado. Pero a pesar de eso tiene hermosas playas. Chiquititas, pero muy lindas. Es bonito. Teníamos que evaluar, chiquillos. Nos quedan 3 minutos. Ya, hagámosla nomás. 1. ¿Qué condiciones favorables presenta el mar Mediterráneo para los pueblos o civilizaciones? Encuesta rápida. A. Clima tropical todo el año. B. Mares profundos y tormentosos. O C. Mar tranquilo y 4 estaciones del año. Vamos respondiendo de 5 para atrás cuento. 5, 4, 3, 2, 1. Me falta Christopher, Videl y Camila. Vamos, vamos, conteste. Ya, no lo hicieron. Felicitaciones a los 9 que respondieron bien. Era la C, es un mar tranquilo y con las 4 estaciones del año. A la persona que puso que era un mar profundo no me escuchó cuando le dije que era el menos profundo que hay. Y 2 personas pusieron que era clima tropical. No, es un clima templado, intermedio, con 4 estaciones marcadas. Bien, bien al resto. Ya, ok, Christopher. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo se llamaban a sí mismos los antiguos griegos? Ojo. A. Helenos. B. Ecúmenes. O C. Minoicos. Aquí no debería haber ningún error. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Felicitaciones a las 12 personas que pusieron helenos. Lo mencioné varias veces. El ecúmene es el escenario, el mar Mediterráneo. Y los minoicos eran el pueblo que habitaba en la isla de Creta, que son los que construyeron el laberinto del Minotauro. Era otro pueblo, pero era anterior a los griegos, a los helenos. Y por último,
¿por qué la civilización griega se desarrolló en diferentes polis? Esta es lo último que vimos. A. Las guerras los dividieron en reinos. B. Tenían muchas diferencias culturales. C. Cada gobernante era elegido por su fuerza. O D. El terreno escarpado hacía difícil la unidad territorial. Repito la pregunta, ¿por qué la civilización griega se desarrolló en diferentes polis? A. Las guerras los dividieron en reinos. B. Tenían muchas diferencias culturales. C. Cada gobernante era elegido por su fuerza. O D. El terreno escarpado hacía difícil la unidad territorial. Me falta Derek, Christopher, Rayen y Camila. Apure, apure, apure. Derek, listo. Christopher, Camila. ¿No? Ya. Vamos con felicitaciones nuevamente a las 9 personas que respondieron correctamente. Era el terreno escarpado hacía difícil la unidad entre el territorio, ¿ya? Con esto, chicos, me despido. La clase va a estar subida durante el día a YouTube. Recuerden suscribirse a los que no lo han hecho. Y también va a estar en su cuaderno virtual. Me despido porque ya es tarde. Besitos, besitos, los extraño mucho.